En este primer ejercicio vamos a trabajar sobre variable aleatoria, ¿sí? Fíjense que yo acá les dejo una función de densidad que nos dice f de x es igual a 2 por x menos 1 y acá nos está diciendo cuáles son los valores posibles de esa variable. Es decir, para por ejemplo un valor de x igual a 0 no es un valor posible, por lo tanto la probabilidad de ese valor es igual a 0, ¿sí? Para un valor de 3 tampoco, entonces su probabilidad es 0 porque no es un valor posible de la variable. Entonces lo primero que yo tengo que hacer siempre es ubicarme bien en cuáles son los valores posibles de la variable. A su vez nos dice, yo les estoy leyendo la consigna, ¿sí? Nos dice que esta x que nosotros tenemos acá es el tiempo de procesamiento de una planta, ¿sí? Es el tiempo de procesamiento de una planta medido en horas. Bien, siempre hay que definir x, entender bien qué es x. Ahora, yo voy a traer una publicación de Instagram, ¿sí? Que nos va a ayudar, que la pueden buscar también dentro del Instagram de la academia. Fíjense acá, nosotros tenemos variable aleatoria, puede ser discreta o continua. Entonces lo primero que nosotros tenemos que entender es si estamos frente a una variable discreta o continua. En este caso, como estamos trabajando justamente en una función de densidad, nosotros tenemos que es una función continua, ¿sí? Es la función de densidad. De hecho, fíjense los límites de los valores también están en intervalos. O sea, los posibles valores de la variable no son 1, 2, 3, 4, si no están numerados, sino es entre 1 y 2, ¿sí? Entonces podríamos tener un 1,5, un 1,25 o en otros valores. Por lo tanto, esta variable es una variable continua. Ahora, empecemos. Inciso A nos dice: ¿cuál es la probabilidad de que el tiempo de procesamiento sea mayor a 1,5? ¿Sí? Fíjense, yo quiero que ustedes vean acá en la publicación donde nosotros ponemos función de distribución. ¿Qué es la función de distribución? La función de distribución nos permite sí, acumular valores. Por eso fíjense que nos dice, desde el menor valor de la variable hasta un valor A. Estamos acumulando hasta A. Ahora, si lo que yo quiero buscar, les dije la probabilidad de que el tiempo de procesamiento sea mayor a 1,5, o sea, yo estoy buscando la probabilidad de que x sea mayor a 1,5, esto no es una acumulada, porque fíjense, la acumulada sería la probabilidad de que x sea menor a 1,5. Pero ¿qué puedo hacer yo con la integral? Yo digo, si yo agarro e integro la función de densidad desde ese 1,5 hasta el mayor valor posible de la variable, ¿que cuál es? 2, voy a obtener entonces esa probabilidad, porque yo integro a la función de densidad en el rango de valores que yo estoy necesitando. Entonces, ¿esto cómo nos queda? La integral de 1,5 a 2 de 2x menos 2, ¿sí? Apliqué distributiva, simplemente no resolví la integral. Me voy acá, entonces la integral esa nos quedaría 2x al cuadrado sobre 2 menos 2x entre 1, 5 y 2. 1, 5 y 2. Entonces, acá me quedaría 2 al cuadrado menos 1,5 al cuadrado menos 2 por 2 menos 2 por 1,5. ¿Sí? Me queda así expresado. Lo que me queda entonces 0,75. O sea que la probabilidad de que x sea mayor a 1,5 es igual a 0,75. Lo que yo siempre pienso en la continua es entre qué rango de valores quiero estar e integro entre esos rangos, ¿sí? Entre esos valores. Ahora, me dice entonces, ¿cuál es la probabilidad de que el tiempo de procesamiento no supere la media hora? O sea, el inciso B me dice, ¿cuál es la probabilidad de que el tiempo de procesamiento no supere? O sea, la probabilidad de que x sea menor y dice media hora, o sea, 0,5. Y nosotros ¿qué vemos? Que el menor valor posible de la variable, ¿cuál es? 1. O sea que 0,5 no sería, o valores menores de 0,5, no serían valores posibles de esa variable. Entonces esa probabilidad es 0. Ahora, existe la probabilidad de que el 75, no, perdón, existe una probabilidad del 75% que el tiempo de procesamiento esté entre, fíjense, nos dice, inciso C, existe la probabilidad de que
sí, una probabilidad del 75% de que el procesamiento, de que el tiempo de procesamiento esté entre qué valor y 2 horas. O sea, lo que nos está pidiendo es este valor. Nos dice, bueno, la probabilidad es del 75% que sea como mucho 2 horas. ¿Y cuál es el límite inferior? Nos está preguntando, ¿sí? Fíjense que acá ya nos está dando este dato. O sea, ya nos está dando, no este dato literal, sino hablo de la probabilidad, ¿sí? Ya nos está dando la probabilidad. Entonces pensemos así. Yo estoy buscando la probabilidad. Vamos a escribir así. De que x sea menor a 2, ¿sí? Porque me dice entre 2 y qué valor, y estoy buscando este x sub 0, digamos, este valor de x, y yo sé que eso es igual a 0,75. Si yo sé que esa probabilidad es igual a 0,75, ¿cómo expreso yo esto? Digo, bueno, a ver, la integral entre x sub 0 y 2, bien, de mi función de densidad, 2 por x menos 1 diferencial de x, está siendo igual a 0,75. O sea, acá me cambié el planteo en relación a que yo acá, fíjense, veamos como el contraste con el A, yo tenía cuáles eran los valores entre los que yo me estaba moviendo y que estaba buscando yo una probabilidad. Acá, ¿qué cambia? Yo tengo el dato de la probabilidad y lo que estoy buscando es uno de esos valores entre los cuales yo me estoy moviendo, por eso nosotros ponemos esto acá, ¿sí? Recuerden que la consigna decía que existía una probabilidad del 75% de que el tiempo de procesamiento esté entre, y nos dejaba un espacio vacío, y 2 horas. Bien, entonces por eso estamos buscando ese valor. Ahora, ¿qué hago yo? Digo, bueno, voy a integrar 2x menos 2 de x sub 0 a 2 es igual a 0,75. Integro esto. 2x al cuadrado sobre 2 menos 2x entre x sub 0 y 2. X sub 0 y 2. Me queda 2 al cuadrado menos x sub 0 al cuadrado menos 2 por 2 menos 2 por x sub 0 igual a 0,75. O sea que tengo 4 menos x sub 0 al cuadrado menos 4 más 2x sub 0 igual a 0,75. Acá 4 con 4, chauchis, y me queda menos x sub 0 al cuadrado más 2x sub 0 menos 0,75 igual a 0. O sea que ahí tengo para aplicar Bhaskara, porque tengo una x al cuadrado, una x a la 1 y una constante. Si nosotros buscamos el valor de x sub 0, nos va a dar como dos valores de x sub 0, porque al ser cuadrática tenemos dos raíces. Uno nos va a quedar como 1,5 y el otro como 0,5. Nosotros, ¿qué sabemos? Que 0,5 no era un valor posible de esta variable. Acuérdense que la variable la tenemos definida acá, de 1 a 2. Por lo tanto, ya sabemos que va de 1,5 a 2. Entonces, la probabilidad de que sea un 70, la probabilidad del 75% es entre 1,5 y 2. Ahora, ¿qué les quiero mostrar yo con esto? Que llegamos al mismo resultado que nada. ¿Sí? Acá estaba fácil, lo pondríamos, pero bueno, la lógica de la clase abierta es que practiquemos, ¿no es cierto? Entonces no tendrá mucho sentido que les diga ahí la tienen. Fíjense, nosotros ya habíamos encontrado esta probabilidad. Nosotros ya habíamos encontrado la probabilidad de que x mayor a 1,5 es igual a 0,75. ¿Y por qué es la misma? Porque fíjense que el mayor valor posible de la variable era 2 y nosotros acá también nos estaban pidiendo hasta 2. Entonces, en definitiva, lo que nosotros terminamos encontrando es exactamente lo mismo. Dijimos que la integral de 1,5 a 2 de esta función de densidad es igual a 0,75. Que fíjense que es exactamente lo mismo que hicimos acá. Bien, entonces, en este caso, si eso hubiese sido la consigna, directamente yo podría haber utilizado esta respuesta del inciso A si yo hubiese relacionado y decir, bueno, 0,75 me hubiese ahorrado todos estos pasos. ¿Por qué hicimos todos los pasos? Porque era una forma distinta de plantear el ejercicio. Bien. Después, otro inciso que podríamos decir, que nos pidan calcular el percentil 10, por ejemplo.
¿Qué es el percentil 10? El valor que me acumula 0,10. O sea, lo que me está diciendo es, bueno, desde el menor, si vos integrás desde el menor valor de la variable, que era 1, siempre me miro los límites, hasta qué valor esta función de densidad acumula 0,10. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy buscando yo? El valor que me acumula 0,10. Por eso fíjense, en esta publi nosotros ¿qué decimos? Que la acumulada hasta un valor A, ¿cómo lo calculamos? Desde el menor valor de la variable hasta A. Entonces acá vamos a integrar desde el menor del valor de la variable hasta el valor que nosotros queremos encontrar, pero que es nuestra incógnita porque lo que nosotros sabemos es que queremos que acumule 0,10. Entonces, al igual que acá, tenemos la probabilidad y no el límite, ¿sí? Por eso simplemente lo trabajamos así. Entonces, ¿qué deberían hacer acá? Integrar de 1 a x sub 0 la función de densidad. 2x menos 2. Y eso nos da igual a 0,10. ¿Y despejar qué cosa? Vamos a tener que despejar x sub 0 igual que hicieron acá arriba. Bien, como es exactamente lo mismo, y la idea sería que practiquen para que chequen que están haciendo bien y que están llegando a los mismos resultados que yo, van a ver que si ustedes trabajan, llegan a que x sub 0 es 0,6837. Bueno, un par de decimales más, sí, pueden tener alguna diferencia pequeña de decimales, pero básicamente nuestro percentil sería ese. Bien, de todas formas, por supuesto, cualquiera que tenga una duda y no le salga esto, nos puede escribir por Instagram y lo ayudamos. El siguiente inciso nos dice, conociendo que la esperanza de los valores de x al cuadrado es igual a 2,8333 horas al cuadrado. ¿Cuál es el valor de la varianza? Nos pide la varianza de x. Bueno, nosotros la varianza de x la podemos obtener como la esperanza de los valores de x al cuadrado menos la esperanza elevada al cuadrado. La esperanza de los valores de x al cuadrado ya la tenemos, 2,8333. La esperanza no la tenemos, pero la podemos buscar. Fíjense que en este post nosotros tenemos detallado cómo calcular la esperanza. La esperanza es la integral de x por f de x. Entonces, ¿yo qué digo? Digo, bueno, la esperanza de x la voy a calcular como la integral desde el menor valor de la variable hasta el mayor, que vamos a chequear, siempre chequeo de 1 a 2, de x por la función de densidad, 2x menos 2. Y resuelvo. Digo, bueno, entonces me queda la integral de 1 a 2 de 2x al cuadrado menos 2x. 2x al cuadrado menos 2x, diferencial de x, la integral de 1 a 2, vaya, puedo resolver directamente la integral, fíjense, me quedaría entonces 2x al cubo sobre 3 entre 1 y 2, menos 2 por x al cuadrado sobre 2 entre 1 y 2. Entonces, eso me queda como 2 tercios por 2 al cubo menos 2 tercios. Podrían sacar el 2 tercios como factor común, yo lo hago ordenado para que nadie se pierda nomás. 1 al cubo, todo esto menos, este se va con este, me queda 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado. Lo que me queda 1,6667 que va elevado al cuadrado. Y si ustedes hacen esa diferencia para encontrar la varianza, nos queda 0,0555. Y encontramos así entonces la varianza. Entonces fíjense que hemos hecho varias cuestiones asociadas a variable aleatoria continua. ¿Sí? Hemos visto un poquito de todo, hasta el cálculo de varianza, de esperanza, una acumulada, ¿no es cierto? Una que no era acumulada. Hemos visto cómo jugar cuando me dan el dato de probabilidad y me piden un límite, o cuando yo tengo los límites y busco una probabilidad. Ahora vamos a trabajar, ¿sí?, con dos modelos de probabilidad, con exponencial y Poisson. Elegí estos dos porque son los dos con los que siempre suelen tener inconvenientes. Vamos a traer primero una publi del Instagram, ¿sí?, que les va a servir mucho para empezar a trabajar esto. Fíjense acá. Nosotros tenemos como un cuadrito donde diferenciamos la exponencial de Poisson. ¿Por qué? Porque siempre lo confunden. Fíjense que en la Poisson nos dice que es para cantidad de sucesos en un determinado periodo de tiempo.
Mientras que en la exponencial es el tiempo que transcurre entre dos éxitos consecutivos Poisson. Eso va a ser clave, ¿sí? Eso va a ser clave. Fíjense el ejercicio que vamos a hacer ahora, ¿sí? Yo les voy a dictar la consigna, como venimos haciendo, y las vamos a ir trabajando. Nos dice, el número de fallos de un instrumento de prueba, debido a las partículas de un producto, es una variable X con media. Vamos a poner con media, vamos a decir la media de X, es igual a 0,1 fallos por hora. Cuando nosotros estamos trabajando en exponencial o Poisson es muy importante detectar esto. ¿Bien? ¿Por qué? Para hacerlo simple, nosotros tenemos en Poisson que mu es igual al promedio por el intervalo de tiempo o por intervalo de tiempo, mientras que lambda es promedio por hora. Ambos son por hora, no, por unidad de tiempo. Me fui al ejercicio, perdón, me adelanté. Fui más rápido de lo que hablaba. Entonces, ambos son promedios. Pero mu es promedio por intervalo de tiempo, lambda es promedio por unidad de tiempo. Bien. Ahora, por ejemplo, si yo les hablo de para 6 horas, el intervalo serían esas 6 horas. La unidad de tiempo sería 1 hora. Bien, entonces el promedio para 6 horas sería mu, el promedio para 1 hora sería lambda. Bien, pueden a veces coincidir el intervalo con unidad, por supuesto, pero bueno, ahí hacemos la diferencia. En cambio, en la distribución exponencial, como está basado a una Poisson, de hecho, fíjense que dijimos tiempo transcurrido entre dos éxitos consecutivos Poisson, vamos a tener un lambda, que es el promedio por unidad de tiempo, que es el que viene de Poisson, digamos, pero acá mu va a ser igual a 1 sobre lambda, ¿sí? O sea, tienen esa relación entre mu y lambda, ¿bien? Entonces pensemos, nos dice que el número de fallos de un instrumento de prueba debido a la partícula de un producto es de media 0,1 fallo por hora. O sea, ahí nos está dando el valor de mu. Entonces, si nosotros estamos hablando, ¿no es cierto?, de promedio por hora. Nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que se produzca un fallo? Probabilidad de que se produzca un fallo en media hora. A ver, ¿de qué me está hablando? Ahí tengo que ubicarme si hablo de Poisson o hablo de exponencial. Me dice cantidad de fallos en un determinado periodo de tiempo. O sea, me está hablando de Poisson, ¿sí? O sea, yo ahora estoy trabajando con una X, vamos a ponerlo así, que se distribuye Poisson. Entonces, acá me dice un fallo en media hora, ¿sí? O sea, si yo acá tenía ¿qué tengo que pensar? Acá yo tenía que mu, ¿sí? Si sería, ¿dónde está? Acá está expresada por hora. Bien, yo acá quiero por media hora. ¿Está? Entonces, ¿yo qué digo? Si yo sé que tenía una media para un intervalo de 0,1, un intervalo de 1 hora, o sea, 0,1 para 1 hora, para media hora, ¿cuánto va a ser? ¿Está? Entonces, si ustedes despejan, eso justamente van a llegar a mu de 0,05. ¿Por qué mu? Porque ahí tenemos un promedio por un determinado intervalo de tiempo, no por una unidad, sino para media hora. Entonces, de ahí yo trabajo. ¿Con qué trabajo? Con la función de probabilidad o de cuantía de una Poisson. ¿Qué me dice? ¿Yo qué estoy buscando? La probabilidad de que X sea igual a 1. ¿Por qué? Porque la consigna me dice la probabilidad de que se produzca un fallo en media hora. Yo busqué para media hora porque el intervalo de tiempo era media hora. Ahora me dice la probabilidad de que X sea igual a 1, que se produzca un fallo. Entonces, si nosotros vamos a la función de cuantía, ¿sí?, de una Poisson, nos dice E elevado a la menos mu, o sea, a la menos 0,05, por mu, 0,05, elevado a la X, que es 1, sobre X factorial, que sería 1 factorial, los que nos queda entonces 0,047. Entonces ya encontramos la probabilidad de que X sea igual a 1. Ahora, el otro inciso nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que pasen menos de 2 horas hasta que se produzca una falla?
Entonces ahí ya no nos está hablando de una Poisson, sino una exponencial porque nos dice tiempo transcurrido entre dos éxitos consecutivos Poisson. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que pasen menos de 2 horas hasta que se produzca una falla? O sea, lo que nosotros estamos buscando, ya trabajando vamos a poner que X se distribuye exponencial, fíjense cómo nos cambió, ¿sí? Lo que nosotros estamos buscando es la probabilidad de que T sea menor a 2, ¿sí? Porque nos dice probabilidad de que pasen menos de 2 horas hasta que se produzca una falla. ¿Cómo calculamos? Eso es una acumulada, ¿sí? Tengo una función de distribución de una exponencial, nos queda 1 menos e elevado a la menos lambda por t. Entonces yo tengo que buscar cuál es lambda, que nosotros dijimos promedios por unidad de tiempo. Acá nos dice la probabilidad de que pasen menos de 2 horas, o sea, la unidad de tiempo sería 1 hora. ¿Está? ¿Sí? Nosotros teníamos que la media era de 0,1 fallos por hora. Ya tenemos el lambda, pues ya tenemos el promedio por unidad de tiempo. Entonces ahí tenemos 1 menos c elevado a la menos 0,1 por t, que es 2. Entonces de esa manera nosotros llegamos a 0,1812, que sería nuestra probabilidad de que pasen menos de 2 horas hasta que se produzca una falla. El siguiente inciso nos dice, ¿cuál es el tiempo en horas? ¿Sí? Nos pide tiempo en horas, que es superado por el 10% de las fallas. O sea, que tiene por acá el 10%, ¿sí? O sea que acumula un 0,90, porque el total siempre es 1. Si tiene por encima un 0,10, tiene por debajo un 0,90. Entonces lo que nos está pidiendo, ¿sí? Básicamente es la probabilidad de que t sea menor a qué valor, a un t sub 0, ¿sí? Una incógnita, acumula 0,90, ¿sí? O sea, ¿qué valor de t acumula 0,90? Porque nos dice cuál es el tiempo que es superado por el 10% de la falla, o sea que acumula 0,90. Entonces, la acumulada, ¿cómo es? En una exponencial, 1 menos e elevado a la... Y en este caso sigo respetando esto. ¿Por qué? Porque sigo hablando por hora, promedio por unidad de tiempo, que por hora acá es lambda igual a 0,1, o sea, menos 0,1 t, que este t sería mi t sub 0 que yo estoy buscando, es igual a 0,90. Entonces esto me queda como menos e a la menos 0,1 t sub 0 igual a 0,90 menos 1. O sea que si sigo acá, me queda menos e elevado a la menos 0,1 t sub 0 igual a menos 0,10. Menos por menos, ¿no es cierto? Más, puedo multiplicar ambos lados por menos 1, me quede positivo. 0,1 t sub 0, 0,1. Para bajar el exponente, porque lo que yo quiero despejar está acá, puedo aplicar logaritmo natural de ambos lados. Entonces me quedaría menos 0,1 por t sub 0 por logaritmo natural de la base, logaritmo natural de 0,1. Y de esa manera yo ya puedo despejar, y si despejo t, ese t me va a quedar 23. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la probabilidad de que t sea menor a 23 acumula 0,90. No acumula, es 0,90. ¿Qué me está queriendo decir? Que el tiempo que es superado por el 10% de la falla, o lo que es lo mismo, el tiempo que acumula 0,90, es de 23 horas.